Amada iglesia, en las últimas semanas hemos estado considerando a la luz de las Escrituras el papel que cumplen las familias en la Gran Comisión, y lo hemos hecho al estudiar las Escrituras al respecto. Y algo que podemos afirmar con toda seguridad es que las familias están en el mismo centro del plan de Dios. Las familias están en el centro mismo del plan de Dios. Si miramos la historia de la redención se expresa en términos familiares. La historia de la humanidad empieza con una familia y por medio de esa familia Dios se disponía a cumplir sus propósitos eternos, dando orden y estructura a la humanidad, a esos seres que Él había creado conforme a la imagen y a la semejanza suya. Y algo que tenemos que entender es que la familia es una institución que ha recibido una responsabilidad. Las familias han recibido una responsabilidad delante de Dios. Las familias son las encargadas de enseñar y preparar a los hijos que vienen en esos hogares y para las iglesias, para las comunidades y para las culturas en donde esas familias se desenvuelven para impactar a las naciones en donde se encuentran. Por medio de la familia y tomando a la familia como ejemplo, Dios ha demostrado distintos aspectos de ese glorioso evangelio y de muchas verdades bíblicas. De estudiar la palabra del Señor nos vamos a dar cuenta que siempre está hablando en términos familiares. De hecho, Dios se presenta como Padre y del cual nosotros, los que hemos creído, somos sus hijos. Y solo por tomar algunos ejemplos, ahí ya nos está colocando dentro de una familia. Y como lo hemos estado estudiando, el testimonio de las Escrituras, hay mucho que decir al respecto de las familias. Y lo estuvimos viendo en el Antiguo Testamento y en los Evangelios. Pero para muchas personas, al parecer, cambia todo cuando empieza el libro de Hechos y en el resto del Nuevo Testamento. Como que ya no el centro es la familia, sino la iglesia. Y mis amados hermanos, eso es un error. La familia no ha sido desplazada en ningún lugar por la institución llamada iglesia. Así que no hay nada más alejado de la realidad que considerar que la familia pasa a un segundo plano en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay mucha y variada doctrina acerca de la familia. De hecho, como les he mencionado, la salvación es presentada en términos de familia, donde el Hijo ha sido enviado por el Padre para promover y proveer la salvación. El mismo Salvador habitó en medio de una familia, como lo estuvimos considerando la semana pasada, como lo estuvimos estudiando la semana pasada. Y el resto de la historia redentora tiene muchos elementos en los que la familia es fundamental para llevar a cabo la salvación. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar en esta mañana. En este sermón que yo he titulado Una teología de la familia desde el Nuevo Testamento. Una teología de la familia desde el Nuevo Testamento. Como lo vimos anteriormente cuando hablábamos acerca del Antiguo Testamento, mi propósito es que comprendamos por medio de este estudio y de diversos pasajes cuál es el propósito bíblico y divino de las familias y su relación con la Gran Comisión. Cómo nosotros como familias estamos involucrados en ese plan de Dios de llenar la tierra de adoradores suyos. Y que seamos animados a cumplir lo que Dios ha establecido en su palabra para esta comunidad particularmente y para nuestros hermanos que nos escuchan. Mis amados hermanos, después de la muerte y la resurrección de Cristo, la familia vuelve a ser el centro y el foco de los creyentes. El evangelio va a apuntar al individuo que lo escucha, pero como una onda impactará luego a las familias, para luego estas familias impacten el mundo. Y lo podemos considerar de la siguiente manera. Dentro de esta teología de la familia en el Nuevo Testamento, Dios hace un llamado a los individuos y a sus familias para que cumplan un determinado rol y lleven a cabo la tarea que tienen por delante. En esta teología de la familia, en el Nuevo Testamento, Dios hace un llamado a que cada uno, individuos y familias, cumplan un determinado rol y lleven a cabo la tarea que tienen por delante. Y lo primero que debemos considerar es el llamado de Dios para los individuos y las familias. El llamado de Dios para los individuos y sus familias. Volvamos otra vez a Hechos, capítulo 2, al versículo 36 al versículo 39. Dice la palabra del Señor que cuando oyeron estas palabras, y esto está, como les he dicho, en el sermón de Pedro,
la gente reaccionó y realizaron la pregunta que está en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro es lo que llama nuestra atención. Dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí está la razón. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mis amados hermanos, Pedro en su primer discurso no pensó en individuos solamente. Y es el gran error del evangelismo moderno. Tendemos a pensar solamente en individuos, tendemos a pensar en personas. Claro, es importante el individuo. Pero el trabajo que nosotros tenemos que hacer tiene que afectar a las familias. Y eso está en parte en la persona que escucha. La salvación proclamada es para aquellos que la escuchan y para sus familias con ellos. Esa salvación tiene que impactarlos a ellos. Por eso la promesa de Dios incluye a los hijos de los creyentes. Y eso es un testimonio que nosotros vamos a ver en la palabra del Señor. Cada individuo y cada generación debe abrazar las verdades de la fe y transmitirlas a su familia. Y es una cosa que vemos de manera general en el libro de Hechos. Acompáñeme a Hechos capítulo 11, el versículo 13 y versículo 14. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 11, versículo 13 y versículo 14. Cuando Pedro está hablando acerca de lo que pasó en la casa de Cornelio, un centurión romano que lo había hecho llamar, dice la palabra del Señor, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Ven? Palabras que afectarían a él y a su familia. Hechos capítulo 16, versículo 14-15. Hechos 16, 14-15. Dice la palabra del Señor. Pablo hablando en Filipos, dice la escritura de la siguiente forma. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Versículo 14, versículo 30 al 34. Otra escena con el carcelero de Filipos. Dice la palabra del Señor. Versículo 30 al 34. Dice: y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Ahora, ven aquí el énfasis. El mensaje del evangelio afectó a una persona, pero ese mensaje no solo lo afectó a él, sino a toda su familia. Toda su familia creyó porque escucharon el mensaje. Existe un orden en la salvación. Y ocurre de la siguiente forma. Primero, Dios llama a individuos. Dios te llama a arrepentirte de tus pecados y a confiar únicamente en Cristo para tu salvación. Pero después te llama a hacer todo lo que esté a tu alcance para guiar a tu familia a hacer lo mismo. Como lo hicieron Lidia, como pasó con Cornelio, como pasó con el carcelero de Filipos y con su familia. Y en la medida en que tu familia crece en el conocimiento, ellos creen y crecen en el conocimiento de Dios por medio del discipulado bíblico, Dios va a llevar a tu familia y a ti a compartir el evangelio con las demás personas que aún no le conocen. Un error del evangelismo moderno es que nos hemos enfocado en pensar en otras personas no alcanzadas y hemos tendido a olvidar a nuestras propias familias. Y ese es un error. La palabra del Señor no me enseña ese patrón. La familia está dentro del plan mismo de salvación. Lo que yo debo hacer es
entender que el plan eterno de Dios siempre ha involucrado a familias transformadas que luego constituyen iglesias locales. Y eso es lo que pasó. Esas personas que creyeron abrieron sus casas y otras personas, por causa del testimonio de esas familias, vinieron y también creyeron. Es lo que los apóstoles vieron que pasó en Jerusalén, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Por el testimonio de esas familias. El plan eterno de Dios entonces siempre ha sido de la misma manera. Esas familias que conforman iglesias, entonces van a impactar las culturas en donde se encuentran. Y el Nuevo Testamento nos muestra que la iglesia no es sin las familias. Es un error separar la familia en la iglesia. La familia tiene que estar junta. Las comunidades estaban organizadas en casas donde se reunían. Nosotros lo estuvimos estudiando cuando miramos Romanos capítulo 16, ¿recuerdan? Pablo habla a la iglesia y envía saludos a casas y a familias que estaban allí en la iglesia de Roma trabajando. Y Pablo no conocía a estos hermanos, pero allí les está enviando saludos porque sabía que en esas casas habían familias que estaban sirviendo al Señor. Y habían familias que se reunían para escuchar la palabra del Señor. Pero hay otros ejemplos en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, por tomar un ejemplo. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Qué era esa iglesia que se reunía en la casa de Aquila y Priscila? Familias adorando juntas el nombre de nuestro Dios. Hay otros ejemplos en Colosenses capítulo 4, el versículo 15. Colosenses capítulo 4, el versículo 15, dice la palabra del Señor: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y miremos Filemón capítulo 1, el versículo 1. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Iglesias reunidas, familias enteras adorando juntos y sirviendo juntos al Señor y sirviendo a las comunidades en donde se encontraban. Pero estas familias reciben instrucción de parte del Señor para que cada uno desde sus roles puedan cumplir y llevar a cabo el llamado que Dios ha establecido para ellos. Estas familias están constituidas por individuos que tienen responsabilidad. Y en la medida en que cada familia, en cada individuo de esa familia cumple su rol, la familia es bendecida, la iglesia es bendecida. Y eso es lo que vamos a mirar en este segundo aspecto de esta teología de la familia en el Nuevo Testamento: el llamado de Dios para cada miembro de la familia. El llamado de Dios para cada miembro de la familia. Y podemos empezar como lo empieza Pablo hablando en Colosenses capítulo 3, el versículo 20. Colosenses capítulo 3, el versículo 20, hablando a los hijos. Miren lo que dice la palabra del Señor, Colosenses 3, 20. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Y antes, por favor, en Efesios capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Comenzando entonces con los hijos, el llamado que se hace desde el Evangelio es para que los hijos que conforman un hogar cristiano vivan como discípulos del Señor, demostrando amor por Cristo. Demostrando amor por Cristo. ¿Y cómo lo harían? ¿Cómo es que ellos van a demostrar su amor por Cristo? Obedeciendo y honrando a sus padres. Esa es la forma en cómo los hijos demuestran el amor que tienen por sus padres y honran el nombre del Señor. Una manera de ver la salud espiritual, y eso es algo que nos ha confrontado mucho con Mari, viendo algunos testimonios y algunos casos. La manera de ver la salud espiritual de nuestros pequeños es ver cuán bien obedecen y honran a sus padres. ¿Quieres ver cómo está tu hijo espiritualmente? Mira cómo está su obediencia. ¿Cómo está en cuanto a honrarte a ti? Y mis amados hermanos, eso habla de los padres. Eso habla de los padres que han hecho una labor con su hijo.
no de él como individuo, de los padres, como lo vamos a ver en un momento. Un hogar en donde los niños aprenden ese segundo mandamiento, el mandamiento más importante, el segundo mandamiento en importancia. Recuerdan Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es igual de importante, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben cómo van a evidenciar los hijos que aman efectivamente al Señor y aman a su prójimo? La pregunta que debería hacerse el hijo es: ¿quién es mi prójimo? Y en este caso, ¿quién es su prójimo? Los padres. Ellos deberían pensar primero en su padre y su madre como su prójimo más cercano. Y dentro de estas relaciones está la responsabilidad que entonces llevan los padres. Efesios capítulo 6, el versículo 4. Dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y Pablo hace algo interesante. Primero le ha hablado a los hijos, pero ahora se dirige a los padres. Y les da una responsabilidad, les señala que tienen una responsabilidad delante de Dios. Dios les ha delegado la responsabilidad y la autoridad sobre sus hijos. Y solo que deben saberla usar. Por eso les dice: padres, no provoquen a ira a sus hijos. Ustedes tienen una responsabilidad con ellos. ¿Qué es lo que deben hacer? Criarlos en disciplina y amonestación. Ustedes tienen autoridad sobre sus hijos, solo que deben saberla usar. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Deben transmitir carácter, deben transmitir la fe a sus hijos. Note que, ¿quiénes son los encargados de hacer esto? No es la iglesia. La iglesia, la responsabilidad de la iglesia es equipar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia tiene la responsabilidad de equipar a los padres para que puedan criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero la disciplina y la amonestación del Señor hacia los hijos es responsabilidad de los padres. Ellos son los llamados a discipular, que es otra forma de hablar de disciplina. Un discipulado es disciplina para alguien. Aprender un orden y algunas cosas que deben hacer las personas. Esa es responsabilidad jurisdiccional de los padres. Ellos son los responsables de enseñar a sus hijos. Y es algo interesante porque la iglesia lo que hacía era esto. Pablo escribía la carta llegaba a la iglesia y se leía en voz alta para todos. Y allí estaban recibiendo toda la instrucción. El padre que entendía esto llegaría a su casa y empezaría a explicarle a su hijo. Eso era lo que pasaba. Ellos escucharon entonces las instrucciones del apóstol y empezarían a vivir de acuerdo a eso. Y lo que Pablo está planteando en su carta, mis amados hermanos, no es otra cosa que un desafío para los padres. Es un desafío. Es un desafío para que los padres cumplan su rol para con sus hijos. Deben criarlos. Y me encanta esta palabra. Este criar tiene que ver con cuidar, con ayudar a florecer. Como cuando tú cuidas una planta. Los que cuidan plantas, yo no soy tan bueno con eso. Pero los que cuidan plantas saben la dedicación que requiere esto. Sí, a mí se me mueren todas las suculentas cuando... Hay que ayudarlas, hay que ayudar a nuestros hijos a crecer y a florecer. Los padres deben alimentar a los hijos, deben velar por ellos, por su bienestar, no solamente material y económico. Deben velar por ellos para que crezcan por medio de la palabra de Dios. A los padres se les ha confiado, mis amados hermanos, pequeñas vidas en sus manos, que poco a poco van creciendo. Nosotros como seres humanos, cuando nacemos somos totalmente dependientes. No podemos sustentarnos solos. Pero allí están los padres atendiendo a sus hijos. Por medio de la palabra, alimentándolos, cuidándolos. Cuidando su mente, cuidando sus emociones, cuidando sus cuerpos frágiles. Pero esos cuerpos frágiles, mis amados hermanos, son portadores de la imagen divina de Dios. Son imagen y semejanza de Dios también. Y los padres tienen una responsabilidad para que sus hijos crezcan y para que ellos se desarrollen delante de Dios. Por eso Pablo dice cómo deben hacerlos, cómo hay que criarlos. No hay que malcriarlos, críalos en disciplina y amonestación del Señor. Y la disciplina es moldear su carácter y su voluntad mediante la sistemática enseñanza, mediante la continua corrección o la instrucción. Es moldear la mente por medio de la enseñanza de las verdades del Evangelio a través de las páginas de las Escrituras.
Eso es lo que debe pasar cuando los padres hablan con sus hijos. Criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor, enseñarles la palabra del Señor, enseñarles disciplinas espirituales. Es por medio de esta instrucción que ellos van a crecer, porque solo hay un lugar en donde van a encontrar estos hijos la verdadera instrucción, y es la palabra de Dios. Hay un solo lugar y es la palabra del Señor. Y es en el hogar, es por medio de los padres que los niños van a escuchar por primera vez el Evangelio. Es en el hogar donde los hijos deben escuchar el Evangelio. Y aquí estoy hablando a hogares cristianos. Es allí donde deben conocer todo el consejo de Dios. Dios ha puesto a los padres para que asuman entonces ese liderazgo espiritual, ese entrenamiento de sus hijos. ¿Y cómo? ¿Cómo deben hacerlo, padre? Cuando ustedes oran con sus hijos. Cuando ustedes leen la palabra con sus hijos. Cuando ustedes asisten a la iglesia con sus hijos. Cuando adoran con sus hijos. Cuando sirven a sus hermanos con sus hijos. Esa es la forma en cómo se disciplina y cómo se amonesta a los hijos. A partir de la práctica de las disciplinas espirituales es que tus hijos van a ser ejercitados en la piedad, como dice la palabra del Señor. Los padres son llamados por eso a guiar tiempos regulares de adoración en casa, leyendo, estudiando y hablando las verdades de la palabra del Señor. Ese es el llamado de los padres hacia los hijos. Toma tiempo. ¿Recuerdan Deuteronomio capítulo 6 de la Shema? Ese es un tiempo regular. No puede ser esporádico. O sea, si queremos criarlos en disciplina, nosotros mismos tenemos que ser disciplinados. No puedo hacerlo una vez y otra vez cada tercer mes. No, tengo que ser constante. Así cuando están pequeños. Un niño que aprende a escuchar pequeño la palabra del Señor no va a tener problema de venir a la iglesia y sentarse a escuchar la palabra del Señor, porque ya tiene esa disciplina. Y podemos ver ejemplos de esto, mis amados hermanos. Cuando miramos a Timoteo, vemos el resultado de un hogar donde se crió en disciplina y amonestación del Señor. Segunda Timoteo capítulo 1, el versículo 5, dice la palabra del Señor. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Capítulo 3, el versículo 15, dice la palabra del Señor. Dice, y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 15, 2 Timoteo. Pablo le está hablando a Timoteo, un hombre adulto que está sirviendo a la iglesia. Pero ¿dónde empezó la instrucción de este adulto? En su casa, por medio de su mamá y su abuela. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Pero eso fue en casa, no en la iglesia, curiosamente. Claro, la iglesia debe haber ayudado. Pero esa fe no fingida habitó primero en su mamá y en su abuela, que se la supieron transmitir a ellos. Y aquí podemos hablar entonces de la responsabilidad de lo que hablábamos también en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? La responsabilidad de los padres y de los abuelos. Abuelos que no malcrían a sus nietos, sino que los ayudan a criar en la disciplina y amonestación del Señor. La pregunta, padres, que quiero dejarles en la mente y el corazón en esta mañana es si ustedes aman a sus hijos. Y hablo a los padres, pero también a los que serán futuros padres. Mis amados hermanos, ¿ustedes aman a sus hijos o amarán a sus hijos? Así que déjenme preguntarles algo. ¿Ustedes soportarían la idea de no ver a alguno de ellos en el cielo? Que llegaras tú a la eternidad y tus hijos no estuvieran contigo. Por eso, haz todo lo que esté a tu alcance para enseñarles todo el consejo de Dios. Haz todo lo que esté a tu alcance. Joel Vicky menciona que su padre solía decirles en su tiempo de oración familiar con profunda preocupación, la profunda preocupación que tenía por ellos, con lágrimas en los ojos, les decía: niños, no quiero echar de menos a ninguno de ustedes en el cielo. No quiero echar a ninguno de ustedes en el cielo.
Hazle saber esto también a tus hijos por medio de discipularlos en casa a través del tiempo de oración familiar. Haz todo lo posible, todo lo que esté a tu alcance para que eso pase. Pero mis amados hermanos, ese llamado de Dios no es solamente para los hijos, es también para los esposos. Esposo y esposa tienen una responsabilidad. Y aquí vamos a hablar primero de los esposos. Dios ha determinado una forma en la que el evangelio se ve por medio de la relación matrimonial. En Efesios capítulo 5, el versículo 26, Pablo habla de la siguiente forma. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26. Dice la escritura de la siguiente forma: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Si tenemos una responsabilidad como padres, tenemos una responsabilidad como esposos. Y aquí está la responsabilidad. Y noten esto, cuando Cristo quiso ejemplificar su propia relación con su iglesia, usó la institución del matrimonio. Por eso es que los matrimonios deben ser tan valorados. En la historia de redención, el amor de Cristo por su iglesia se ilustra con una figura. Un esposo salvando a su esposa, dando su vida por ella. Piénselo de esta manera. Esa esposa está en un grave riesgo. Está corriendo un grave peligro. Y su esposo no lo duda. Da su vida por ella. Lo entrega todo. Porque esa es su forma de mostrarle amor. La amó y Cristo, además de amarla, santificó y glorificó a la iglesia. Cristo demostró su amor en la redención de pecadores y ese es el modelo que los esposos deben llevar a sus hogares con sus esposas, con sacrificio y con entrega. No podemos salvar, mis amados hermanos, nosotros no podemos salvar el alma de nuestras esposas. No lo podemos hacer. Pero lo que sí estamos llamados a hacer es amarlas como Cristo amó a la iglesia. Nuestra entrega por ellas es un cuadro de redención, de la redención que hay en Cristo Jesús. Así que cada vez que yo amo a mi esposa, la sirvo, la santifico, la ayudo a ser más como Cristo, estoy reflejando esta relación gloriosa que tiene nuestro Salvador con la iglesia. Y ese es mi llamado para ser como esposo. Por eso, el ser desconsiderado, el ser poco amoroso, el ser desatento para con tu esposa, no refleja, mi amado hermano, no refleja el modelo que Cristo mostró. Y eso nos haría a nosotros desobedientes. De hecho, hay una sola pregunta que seguramente se nos hará a nosotros como esposos. Si la palabra del Señor dice que Cristo murió por santificar a la iglesia, el Señor nos preguntará a nosotros como esposo, ¿qué hiciste para santificar a mi hija? ¿Qué hiciste para santificar? Y eso nos da una gran responsabilidad. ¿Santificaste a tu esposa? Si no lo hicimos, no perderemos la salvación seguramente, pero habremos fallado ante la comisión que se nos ha delegado por parte de nuestro Salvador. Y esa es una responsabilidad muy seria que debemos considerar. Así que, mis amados hermanos, seguramente esto nos pone a nosotros como hombres con un sentido de decepción de nosotros mismos. Yo mismo lo siento. Tal vez nos sentimos insuficientes para la tarea que Dios nos ha encomendado. Pero si algo tenemos que hacer nosotros es ir de rodillas ante Dios y clamar por misericordia y rogarle al Señor para que podamos obedecer su palabra y para que podamos cumplir ese rol que Dios nos ha llamado. ¿Y cómo esto ayuda a la difusión del Evangelio? Las personas de afuera miran nuestros matrimonios y ven el Evangelio representado. ¿Ven el Evangelio? Porque cuando los hombres cristianos piadosos servimos a nuestras esposas, estamos siguiendo los pasos de Jesús. Jesús que entregó su vida por la iglesia, por su novia, para santificarla, para purificarla por medio de la palabra. Así que la descripción de mi trabajo con mi esposa puede verse en 3 palabras. Ama, sirve y guía a tu esposa. Ama, guía y sirve a tu esposa. Ese, mis amados hermanos, esposos que están aquí escuchando, ese es nuestro llamado para con nuestras esposas. Nuestra responsabilidad, nuestro rol. Dios nos ha delegado esa responsabilidad.
No podemos guiar sin primero servir. Y no podemos servir bien si no amamos primero bien, como debemos amar. Como lo hizo Cristo. Y continuando con lo que hablábamos a los pequeños, lo que le decíamos a los niños. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amar a tu prójimo. Mi pregunta no es ser quién es mi prójimo. Como esposo, yo sé quién es mi prójimo. Mi prójimo es mi esposa. Esa es mi responsabilidad, ese es mi ministerio. Estoy amando a mi esposa como debo amarla. Y la amo no solo cuando proveo sus necesidades físicas. Hay personas que son muy buenos proveedores, materialmente hablando. Trabajan, se esfuerzan, hacen todo lo posible para darles la mejor condición de vida a sus familias, a sus esposas, para que no les falte nada. Pero en cuanto a lo espiritual, mis amados hermanos, nuestra responsabilidad es ayudar a crecer a nuestras esposas en la fe y en su desarrollo espiritual. Pero de la misma forma en que Pablo ha hablado acerca de los hijos y de los esposos, también habla a las esposas. Y a las esposas les dice lo siguiente, Efesios 5, 22 y 23, dice la palabra del Señor: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y esto nos sirve para darnos cuenta que una esposa cumple el mandamiento cuando se sujeta voluntariamente al liderazgo de su esposo. Aquel esposo que la ama, la sirve, la guía, ella va a sujetarse. Si miramos las escrituras, miren que Dios ha dispuesto distintos roles dentro del matrimonio. Y la esposa es llamada a ser ayuda idónea. Eso no la hace menos. Miren, en esta cultura en la que nosotros nos movemos, a las mujeres se les dice que el evangelio las menosprecia. Cuando al contrario, el evangelio dignifica a la mujer. Le da un alto valor, le da un alto sentido. La escritura muestra que ellas son llamadas a caminar al lado de sus esposos para ayudarlos a ser también más como Cristo. El principal ministerio de una esposa, ¿cuál es? ¿Cuál es el principal ministerio de una esposa? Su esposo. Y luego sus hijos. Ese es el orden que Dios ha establecido. Primero su esposo, luego sus hijos. Ella ama a su esposo y lo ayuda a crecer en el Señor. Y luego están sus hijos. Cuando marca sus corazones por medio de la escritura, haciéndoles menos dependientes de ella y más dependientes de Dios. Ambos roles son complementarios, ¿se dan cuenta? Por eso es que Pablo coloca la relación de ambos allí a la par. Versículo 33 de Efesios 6, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Están allí al lado. El esposo guía a la esposa a crecer en la fe y en la piedad por los medios de gracia, por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios, de manera que ella va a tener un impacto mayor en el reino y para la gloria de Dios. Y el esposo es ayudada por la esposa también a crecer en la fe y en la piedad, y así van a tener un mayor impacto para el reino. Pero una mujer no va a ser guiada por un hombre que primero no la ama. Y una mujer no va a respetar a su esposo si ella no es amada. Ahí hay un círculo vicioso que necesita romperse. Un hombre no será ayudado por una esposa si ella no lo respeta. ¿Ven? Ahí hay un círculo vicioso que necesita romperse por la gracia de Dios. Tiene que haber respeto, tiene que haber amor. Y yo no voy a dar amor esperando respeto. Yo doy amor porque ese es mi llamado. Y sé que el llamado de mi esposa hacia mí es el respeto, como lo enseña la palabra del Señor. Esa es la forma en como Dios quiere que nosotros actuemos en nuestro rol. Pero no solamente eso, Dios ha determinado un rol maravilloso para las esposas y para las mujeres en general en la iglesia. El llamado de ayudar a otras a crecer también en la fe, así como lo hizo, o como está mencionado en Tito capítulo 2, el versículo 3 al versículo 5. Vaya conmigo allá, por favor. Tito capítulo 2, versículo 3 al versículo 5. Dice la palabra del Señor:
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dios ha delegado una responsabilidad aquí a las mujeres maduras en la fe, ayudar a las más jóvenes, a que entiendan su rol en su hogar, a que vivan de acuerdo a ese rol. Ese es el llamado de Dios. Y miren que muchos de estas indicaciones que Pablo da a Tito para que le diga a las hermanas allá en la iglesia, 4 de ellas tienen que ver con la casa, con el hogar, con la familia. Así que esas mujeres maduras van a ser de su hogar también una institución discipuladora, instruyendo también a otras, a las más jóvenes. Este pasaje de Tito encontramos entonces áreas que corresponden a la vida familiar y vemos la importancia de que los hogares sigan creciendo en el Señor y se vuelvan centros de discipulados para otros, y de esta manera habrá más adoradores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el nombre de nuestro Rey va a ser glorificado, porque cada uno en el hogar cumple su rol. Una familia sí honrará al Señor, pero si no lo hacen, si no viven de acuerdo a estos roles, ¿saben qué va a pasar? Ese ataque que Satanás lanzó desde el huerto del Edén surtirá efecto. Mis amados hermanos, Satanás odia a las familias porque odia el Evangelio. Recuerden que las familias son un reflejo de la relación que Cristo tiene con su iglesia, es un reflejo del Evangelio. No hay nada más destructivo para el Evangelio que una familia destruida y una familia de creyentes que está destruida. Y hoy lo vemos también en muchas personas solteras, por ejemplo, o muchas parejas jóvenes, solteros que no quieren casarse, parejas jóvenes que no quieren tener hijos. Esa es una forma en la que Satanás también está atacando. Los hijos hoy en día son vistos como un estorbo para el desarrollo profesional de una persona. ¿De cuándo acá? Nuestros padres no lo vivieron así. Pero hoy en día se nos está vendiendo eso. Los hijos son un estorbo, evítalos lo más que puedas. Eres muy joven. No, mis amados hermanos, el llamado del Señor para las familias es crecer y multiplicarnos. Herencia de Jehová son los hijos. Mis amados hermanos, por eso es tan importante que entendamos esto. Cuando un marido no muestra amor y es egoísta, dice mentiras acerca del amor de Cristo por su iglesia. Cuando una esposa no respeta a su esposo, representa mal a la iglesia comprada con la sangre del Cordero. Cuando un hijo es rebelde, deshonra al hijo obediente de Dios. Los ataques más feroces de Satanás son contra las familias. Créanme, las familias están bajo ataque en la actualidad. Las familias están bajo ataque y el objetivo de Satanás es el Evangelio, que se refleja en esa institución que le recuerda que la simiente de la mujer le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario por medio del Salvador. Por eso, al intentar destruir las familias, quiere destruir las bendiciones que Dios ha dado para las futuras generaciones, y así dejará de haber adoradores suyos en la tierra, afectando al mundo con ellos, a la sociedad con ellos. Por eso nosotros tenemos que ser tan conscientes de esto. El valor que debe tener la familia para nosotros. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo volvemos a ese modelo bíblico establecido en las Escrituras para nuestras familias? ¿Qué podemos hacer para recobrar la misión de Dios bíblica para la familia? Y esto nos lleva entonces a nuestro último punto dentro de esta teología de la familia en el Nuevo Testamento, y es el llamado de Dios a volver a la adoración familiar. El llamado de Dios para volver a la adoración familiar. Hebreos capítulo 4, el versículo 14 nos dice la palabra del Señor, lo que ella misma es. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Este principio de la adoración familiar, aunque no aparece de esa forma con ese título,
Es un principio que vemos implícito en todas las páginas de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y las familias que son transformadas de manera extraordinaria, son transformadas porque ocurre una sola cosa. Las familias que son transformadas porque ocurre una sola cosa. Cuando un hombre abre su Biblia y la lee con su familia. ¿Quieres ver tu familia transformada? ¿Quieres ver tu hogar transformado? Abre tu Biblia todos los días y léela con tu familia. Léela con tu familia. Y si no está el hombre, la esposa puede hacerlo, pero no pueden dejar de adorar juntos como familia. Arthur Pink decía al respecto de esto: la cabeza de familia es el que debe dirigir el tiempo devocional de adoración familiar, pero si está ausente o gravemente enfermo o es inconverso, entonces la esposa tomará su lugar. Pero debe haber adoración familiar. Entonces lo primero que debe hacer es abre tu Biblia y léela con tu familia. Lo segundo es, después de leer, ¿saben qué pueden hacer? Hablar entre ustedes y preguntarse cuáles son las verdades espirituales que ven en el texto. Y debo dar el crédito a esto. Esto no es original mío, esto es de un pastor que se llama Scott Brown. Pero me llama mucho la atención porque es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, primero abre la Biblia y léela. Segundo, después de leer, pregunten a los demás miembros cuáles son las verdades espirituales que se ven en el texto. En esos dos elementos, en el de abrir la Biblia, en el de leerlas juntos, está el discipulado familiar, está la adoración bíblica. Charles Spurgeon decía al respecto, y al ver la falta de avance en el Evangelio, decía estas palabras: ¿cómo podemos esperar ver avanzar el reino de nuestro Señor cuando sus propios discípulos no les enseñan su Evangelio a sus hijos? ¿Cómo esperamos ver el avance del Evangelio si nosotros no estamos enseñando el Evangelio a nuestros hijos? Si no lo estamos quedando para nosotros, si no estamos tomando el tiempo para enseñarlo. Lo tercero que debemos hacer es dirigir a las familias en tiempos de oración los unos por los otros, en donde además podamos incluir peticiones por otras personas, peticiones por la familia, por la iglesia, por la comunidad, por el país, por el mundo, peticiones en donde clamemos por las personas que aún no conocen del mensaje del Evangelio. La oración en la familia es muy importante, y como lo señala el puritano Thomas Brooks, una familia sin oración es como una casa sin techo. Una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Lo siguiente que se puede hacer en ese tiempo de oración familiar es canten juntos como familias, porque honrar a Dios y la palabra de su gracia, y al hacerlo se desatan fuentes de agua viva. Pero por amor de Dios, busquen canciones que sean doctrinalmente puras. Porque ¿qué excusas debemos poner nosotros o podríamos poner nosotros si estamos cantando errores doctrinales así la melodía sea muy bonita? ¿Qué excusa vamos a poner? Y no tienen que ser tiempos muy largos. Los educadores saben que la concentración de un niño son 3 minutos más allá de su edad. No tienen que ser tiempos muy largos, pero en la medida en que vamos creciendo podemos hacer de esos tiempos un poco más extensos. 30 minutos es más que suficiente para tener ese tiempo devocional, pero que lo hagas constantemente todos los días. Inclusive Joel Vicky recomienda que se haga 10 minutos en la mañana y 30 minutos por la noche, al momento de levantarse y por la noche antes de acostarse. Y tienen que ser bien distribuidos en los elementos que hemos mencionado antes. Entonces, lean la palabra, hablen por un momento, oren y canten una canción. Y allí van a tener un tiempo de oración familiar maravilloso, pero que va a producir un gran efecto en las almas de los que participan en ese tiempo. Y no te dejes cargar por el horario. Nuestra excusa, ¿saben cuál es? Es que estoy cansado. Es que tuve un día muy pesado. Y tendemos a posponer por eso, mis amados hermanos. Pero ora pidiendo fuerzas para poder llevar adelante esa tarea que tienes por delante en ese momento. Ora al Señor para que el Señor te ayude. Pero ora pensando en Cristo.
Cuando ores por esto, piensa en Cristo. Mira, Cristo fue a la cruz por nosotros, agotado, adolorido, exhausto, y aún así no se arrepintió de ir a la cruz. Cristo no se arrepintió de ir a la cruz con todo el cansancio que puede haber sentido. ¿Por qué tú no vas a poder dedicar media hora para el beneficio del alma de tu familia? Es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que vale la pena. No desfallezcas ni un solo día, porque lo que está en juego vale mucho más que no hacerlo. Y si queremos ver una generación que se levante como adoradores, debemos ser conscientes que la adoración bíblica es la única esperanza para la restauración del individuo, la familia, la iglesia y en última instancia el mundo. Las familias son un elemento central, como lo hemos visto en esta mañana. Son un elemento importante, fundamental dentro del Nuevo Testamento y para la expansión del reino. Y aquellos padres que enseñan a sus hijos las Sagradas Escrituras son parte de ese plan para llenar la tierra con adoradores suyos. Pero puede que sientas que, bueno, yo soy soltero, no tengo familia, vivo solo seguramente. Mis amados hermanos, aunque aquí estamos hablando acerca de familias, tú tienes una familia a la cual predicar, seguramente. Cada oportunidad que tengas, habla con tu familia. Que lo que vimos al principio, que esa onda que ha alcanzado tu vida con el Evangelio sea la onda que tú puedas transmitirle con el mensaje de la palabra a esa familia tuya. Y el Señor hará su obra en ellos. Pero particularmente estaremos hablando en próximas semanas acerca de los solteros y aquellos que están solos, para ver cuál es su rol también dentro de la iglesia. Mis amados hermanos, desde el principio el plan de Dios ha continuado por medio de familias y ese plan consiste en llenar la tierra con adoradores suyos. La familia es la institución principal en esa tarea y es por eso que se nos ha encomendado una misión divina de llevar a cabo la gran comisión del mundo. Esa gran comisión en el mundo. Y la historia, mis amados hermanos, la historia que comenzó con una familia tiene una finalización maravillosa. Bueno, por lo menos en lo que encontramos la palabra del Señor, porque más allá de eso va a ser mucho más hermoso. Pero ¿saben? La palabra del Señor nos muestra que esa familia que empezó en el huerto del Edén, esa familia que empezó allí, esa historia finaliza con una familia celebrando unas bodas. Celebrando unas bodas. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 y versículo 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas de Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La historia de redención que empezó en el jardín termina en Apocalipsis de una manera familiar, unas bodas. Terminará en una cena, las bodas del Cordero, donde la esposa, la iglesia se casa con su esposo y donde finalmente seremos la gran familia de Dios adorando juntos al Rey que venció. A Él sea la gloria por eso. Y si estás sin Cristo en esta mañana, déjame decirte que existe una familia que te recibirá con los brazos abiertos. Lo único que tienes que hacer es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confesando tus pecados, y al hacerlo podrás llamar a Dios tu Padre, porque la palabra de Dios dice en Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él lo dice así, y esta familia es la familia de la fe que te ayudará a crecer en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios para la gloria y la alabanza de su nombre. Yo quiero invitarles a que en esta mañana me acompañen en una oración y roguemos al Padre que Él sea guiando nuestras familias a poder cumplir su propósito, el rol que Dios ha determinado para nosotros, como individuos y como familias, de acuerdo a lo que hemos estudiado en el Nuevo Testamento. Señor Jesús, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por esta mañana que nos regalas de poder escuchar tu palabra y de entender el llamado que tú nos haces en tu palabra, de acuerdo a vivir a lo que nos enseñas en la Escritura, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, por permitirnos ver
lo importante que es la familia en tu palabra. Señor, esta es solamente un esbozo de todo lo que podríamos hablar acerca de este tema, Señor, pero mi ruego y mi oración es que nosotros seamos impactados como iglesia y como pueblo tuyo para que comprendamos la realidad de lo que esto significa, vivir como familias para la gloria tuya, para la alabanza de tu nombre, que vivamos de acuerdo al rol bíblico que tú has establecido para nosotros, bendito Señor. Dios, gracias por nuestras familias. Gracias por colocarnos en el seno de un hogar, Señor. Y por medio de ese hogar, Señor, tú quieres llevar adelante el plan de salvación, bendito Señor. No permitas que nosotros perdamos el norte, Señor. Ayúdanos a volver a la adoración bíblica, a la adoración familiar, Señor. En donde la palabra sea el centro, en donde el entender las verdades espirituales sea el centro, Señor. En donde la oración sea un elemento importante, en donde el estudio de tu palabra, Señor, y la adoración y la canción sean un momento importante para las familias, Señor. Bendice a las familias de esta iglesia y de esta comunidad, Señor, te lo ruego. Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra y rogamos que tú seas guiando y dirigiendo cada uno de los pasos que damos, bendito Señor. Oh Padre, somos totalmente incapaces, Señor, lo hemos reconocido en esta mañana, de cumplir nuestro rol. Tal vez a veces dudamos de nosotros mismos, pero te rogamos que por tu Espíritu Santo y por la guía de tu palabra podamos cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados, Señor. Y síguenos ayudando a llenar la tierra con adoradores tuyos, que para cuando estemos en tu presencia celebrando esas bodas, miremos a nuestro alrededor y veamos, Señor, la gloria tuya y la majestad tuya al haber traído a salvación a tantas almas como habías querido, Señor. Adoramos y te exaltamos. Bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor siga bendiciéndoles grandemente en esta mañana.